ver qué es lo que dice la palabra del Señor acerca de este tema, cuando el Señor anula el acta de los decretos que nos era contraria. Vamos a ir a San Juan capítulo 19, verso 17, para tener un poquito más de contexto. Dice la palabra del Señor: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato y dijo: lo que he escrito, he escrito. Mi querido amigo, mi querido oyente que sintonizas la 93.9, hay un mensaje, y el mensaje es este, de parte de Dios. Un decreto no puede ser abolido, cuanto menos cuando la humanidad ha transgredido las leyes divinas, morales, las leyes eternas y celestiales de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La palabra del Señor también dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La humanidad toda, vos, yo, cada uno de nosotros, hemos transgredido los 10 mandamientos. Hemos transgredido los primeros 5 mandamientos, que es nuestra responsabilidad hacia Dios, de tenerlo como único Dios, de guardar sus días festivos, de adorarlo, de alabarlo, de amarlo. Y Jesús, acerca de eso, de los primeros 5 mandamientos de la ley de Moisés, dijo: amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Pero lo hemos transgredido. Y hemos aún transgredido los otros 5 que son iguales o semejantes, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aún así, cuando quisimos guardar los primeros 5, hemos olvidado los otros 5, pero no pudimos respetar la ley de Dios. Y pecado significa errar a blanco. Hemos errado acerca de las leyes divinas, las hemos transgredido. Entonces, hay un edicto, hay algo que estaba escrito que dice: la paga del pecado es muerte. Lo que he escrito, dice la palabra del Señor. Si bien lo dijo Pilato, pero Dios estaba usando a este gentil, a este hombre sanguinario quizás, para hacernos entender de que una ley no puede ser revocada. Cuando menos una ley eterna, celestial, una ley que viene de parte de Dios. Ahora, vos fíjate lo injusto que fue Dios con Jesús, que mandó a su Hijo, único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y recién leíamos Isaías 53, donde dice: sí, pero él era herido por nuestros pecados. No era que Jesús estaba siendo crucificado por sus pecados. ¿Sabe qué decía el cartel, el edicto? ¿Sabe por qué lo crucificaron a Jesús? Y ahí estaba escrito en ese cartel, que lo puso Pilato. Dijo: porque él era el Rey de los judíos. El Salvador del mundo había sido crucificado. Él estaba siendo culpado y muerto porque había sido el Rey de los judíos. Cuando nosotros debíamos haber estado
en esa cruz. Cuando cada uno de nosotros debíamos haber pagado el precio, nosotros debíamos haber muerto por nuestros pecados. Ahora, en la eternidad, se iban a abrir los libros, las actas, donde estaban escritas todas nuestras faltas y fallas, nuestras transgresiones. Cada vez que rompimos los mandamientos de Dios, ahí debían estar asentados y íbamos a ser acusados. Imagínate ese momento, padeciendo en un juicio ante Dios, y con este edicto: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, y la paga del pecado es muerte. Y de pronto el Señor irrumpe en ese juicio, en esa sala, en ese lugar de la sentencia de muerte y de condenación. Irrumpe y dice: Padre, yo he pagado el precio por la humanidad, he derramado mi sangre, he cumplido con tu palabra, he cumplido con las profecías, he cumplido con mi ministerio, he dejado la gloria, no la estimé, no fue algo a qué aferrarme, sino que fui obediente y me hice siervo y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por amor. He derramado mi sangre para que sean justificados. Así que el Señor dice que Él anuló el acta de los decretos que nos era contrario. Por eso quiero que leamos Colosenses capítulo 2, verso 14, y esto fue lo que sucedió en el Calvario. Dice Colosenses capítulo 2, verso 14, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él fue maldito por nosotros, Él padeció por nosotros, Él se hizo pecado cuando no cometió pecado, Él puso su vida y también la pudo volver a tomar. Él herido era por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y aún hay una promesa maravillosa: y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mi querido oyente, yo quiero que pienses en esto. Sé que sos inteligente, que podés sacar una conclusión, una cuenta. Si de pronto tenés la suerte, la dicha de que alguien te regale $1.000.000, por ejemplo, enseguida vas a estar diciendo: ¿dónde firmo y recibo mi regalo? Seguramente. O si alguien de pronto aparece y te dice: te regalo esta casa o esta mansión, ¿no lo tomarías? ¿No te apropiarías de ese regalo y lo harías tuyo? O simplemente un vehículo, el que más te guste. ¿A quién no le gustaría recibir esta clase de regalo? Yo creo que cualquiera de nosotros estaremos tentados, ¿no es cierto?, en ser bendecidos con esta especie de regalo. ¿Cuánto más cuando hay una salvación enorme? ¿Cuánto más cuando el Señor nos dice: si aceptás a mi Hijo Jesucristo, que murió por vos en la cruz del Calvario, si crees en tu corazón y si lo confesás con tu boca, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación, dice la palabra del Señor, serás salvo. Vos sabés que estás a 1 milímetro de la salvación y quizás no te estás dando cuenta. El $1.000.000, la casa o el vehículo que te puedan llegar a regalar y que seguramente lo vas a tomar para vos con tanta alegría, esas cosas son perecederas. Un día desaparecen. Pero la salvación es eterna. Si pensás seriamente, le vas a hacer un favor a tu alma. Es por eso que estamos haciendo buenas noticias. Es por eso que estamos compartiendo la palabra del Señor. Estábamos todos predestinados a una eternidad lejos de la gloria y la presencia de Dios. Pero vino Jesús y anuló el acta de los decretos. Y este es el regalo que te queremos compartir en esta tarde.
para que tu nombre esté anotado en el libro de la vida, para que todos esos pecados que están en esa lista, en ese enorme libro que un día ojalá no se lean, sean borrados por la sangre de Cristo. Esa sangre pura que Jesús derramó. Él era el Cordero de Dios que quitó el pecado de la humanidad. Su sangre fue derramada y clama misericordia delante de Dios para tu vida. Mi consejo es que hoy abras tu corazón, porque el Señor está llamándote a las puertas de tu corazón, y te está diciendo que necesitas salvación, necesitas paz para con Dios, necesitas sanidad del espíritu y necesitas sanidad en tu cuerpo. Por eso yo creo que este es el momento de tomar la más grande y la más importante de las decisiones que puedas hacer en tu vida. Es hacer esta oración y reconciliarte con Dios. Si estás dispuesto, donde quiera que estés, sea que estés en tu casa, en el camino, manejando, en el hospital, en una clínica, caminando por las calles, donde quiera que estés, no importa quién quiera que seas, y quizás estás diciendo, sí, pero yo he cometido un pecado y no soy merecedor de ese pecado. O sea, es que hay muchas personas que han cometido homicidios y se sienten tan culpables que son miserables y arrastran ese peso de esa culpa día tras día y su sentimiento se va desmoronando, su cuerpo se va enfermando. Ese es el pecado y el Señor quiere sacarte esa carga en esta tarde. Abrí tu corazón, abrí tu mente y repetí conmigo estas simples palabras para reconciliarte con Dios. Padre Dios, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, por tu amor y misericordia, por mandar a tu Hijo a padecer por mí, por mi culpa, por mi pecado, por mis homicidios, por mis vicios, por mis pensamientos. Me arrepiento de todos ellos y te pido perdón. Ten misericordia de mí. Anota mi nombre en el libro de la vida y Espíritu Santo, entra en mi corazón. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Síguenos en Buenas Noticias.